Primero, bueno, muy buenas noches a todas las personas que asisten hoy a esta charla. Gracias a mi oficina, Philatelic Society, por este compartir conocimiento que nos ha llevado a darnos cuenta de la gran cantidad de cosas que tenemos en nuestra región y que son increíbles. Cada una de las charlas son mejores y bueno, ha sido muy bueno esta experiencia. Hoy, como les mencionaba ayer, vamos a tener la primera charla en mi oficina dedicada exclusivamente a los enteros postales. Ya hemos hablado de temática, hemos hablado de historia postal, de fiscales, de filatelia, etcétera. Y hoy vamos a hablar de otra clase filatélica que es muy importante, tiene su espacio competitivo y que a muchos de nosotros nos encanta este tema de los enteros postales. Como es la primera charla de enteros postales, voy a aprovechar para hablarles un poco de lo que es un entero postal y un poco mi interpretación también de este tema. Antes, bueno, si hay personas que no me conocen, mi nombre es César Sancho. Les hablo desde la muy noble y muy leal ciudad de Cartago, en Costa Rica. Y un placer y un gusto estar compartiendo con todos ustedes. Pongo la biografía de primero, no se acostumbra, siempre la ponemos de último, pero quería ponerla de primero para que diéramos un pequeño detalle, y es que en los últimos años hemos tenido un desarrollo importante del tema de enteros postales en Costa Rica. Si ustedes ven publicaciones del año pasado, del 2017, 2018, en revistas, artículos que han estado tratando el tema, que es un poco de donde saco la información para esta charla. Y lo quería mencionar precisamente porque, repito, es un tema que está muy en boga en nuestro país. Estamos a puertas de tener catálogos de toda la producción de enteros postales del país, y creo que es un tema que va a ir en crecimiento. Entonces hablemos de los enteros postales. Esta es la definición oficial que se encuentra en la regla, en el SREP. Yo creo que un entero postal, digamos, común, es muy fácil de identificar, ¿verdad? Todos tenemos el concepto de una estampilla, muy claro, y si vemos una estampilla impresa en un papel, en un sobre, en una tarjeta, pues ese concepto lo tenemos muy claro. Eso es lo que es el concepto de un entero postal. Sin embargo, esa definición hay que ampliarla un poco porque hay que tomar en cuenta varios aspectos. Primero, tiene que tener un valor de porteo especificado como en una estampilla, o puede tener también una indicación de que hay un valor facial que se está dejando de pagar, o ha sido pagado previamente. Otro aspecto importante es que, como todos los elementos postales, pues están hechos para circular, para llevar información, para llevar bienes, para llevar algo de un lugar a otro, que es la esencia de lo que es un material postal, ¿verdad? Que es lo que lo diferencia del material fiscal. El fiscal no está hecho para viajar, el postal sí. De hecho, existen enteros fiscales, pero bueno, eso es otro tema. El caso de los enteros postales, como les decía, está impreso el valor en lo que se conoce como la indicia, y tiene que haber sido también autorizado, creado o desarrollado o tolerado por una entidad postal, por una autoridad postal en un territorio específico. Hago esta introducción porque también tenemos casos en casi todos nuestros países de materiales que a veces es difícil, ¿verdad?, interpretarlos por una u otra razón. Ha habido polémica incluso en
en los círculos filatélicos sobre si uno u otros materiales son o no enteros postales. Pero bueno, nos vamos a circunscribir en estos momentos a la definición, en donde, como les decía, son varios aspectos: que haya una indicia, que tenga un valor de porteo, que esté hecho precisamente como un material postal, y que sea emitido o tolerado por una entidad, autorizado por una entidad postal, una entidad de correos. En el fondo podemos ver el primer entero postal de la historia, que precisamente también, al igual que el penique negro, estamos celebrando el 180 aniversario de que fuera emitido en 1840. Es el famoso sobre Mulready, que bueno, los temáticos lo queremos mucho también por todos los temas que tienen, ya lo habíamos conversado. Y ese fue el penique negro, digamos, de los enteros postales, el primer entero postal que se tiene noticia. Antes de entrar al tema específicamente, que son los enteros postales del año de 1923, yo quería hacer un pequeño y rápido viaje por los precursores, por la historia de los enteros postales en Costa Rica antes de 1923. Y va a ser un viaje muy rápido, porque de cada uno de estos materiales se puede hacer una charla, pero lo que quiero es tener estos antecedentes claros para que ustedes los conozcan también. Tenemos, este es nuestro Mulready en Costa Rica. Es el primer entero postal que se emitió en 1883. Como pueden ustedes ver, son dos piezas. Está el porte de dos centavos y está la tarjeta con respuesta, que valía 4 centavos. La imagen que ven ustedes ahí es del general Próspero Fernández, que era el presidente en ese año. Él desde el 82 fue presidente hasta el 85. Por cierto, un dato interesante, es uno de los 2 únicos presidentes de Costa Rica que murieron ejerciendo su cargo como presidente. Y como ven ustedes en la pieza con respuesta, una de las partes no tiene el valor y la otra sí. Por supuesto, tiene que ser la respuesta, porque este entero se va completo para el destino, y la persona lo devuelve, desprende esta parte y envía la respuesta al destino inicial. Este sería nuestro primer entero postal. Luego tenemos, 3 años después, en 1886, los primeros sobres reporteados con la indicia, que muestran también al presidente en esa época, en 1886, que era el general Bernardo Soto. Y tenemos estos 2 valores, los portes internos y externos para este tipo de material, de estos sobres, de 5 centavos y de 10 centavos. Luego, en 1890, salieron estos centros postales en dos tipos, ¿verdad? Las tarjetas con los portes igual de 2 y 3 centavos, y los sobres con el escudo de armas de 10 y 5 centavos. En estos sobres comienza a ocurrir un fenómeno que prácticamente está en todos los sobres de la época, y es que en la parte trasera, en la parte de abajo de la solapa, hay una inscripción, digamos, que se puede ver claramente, de la entidad que elaboró el entero. Acá muestro, en esta fotografía pueden ver ustedes aquí digamos en la contrasolapa. Cuando la solapa baja lo cubre, obviamente, pero aquí está muy claro la leyenda. En estos enteros del escudo de armas, yo hice un estudio en donde se ha establecido que hay más de 12 tipos diferentes de esta leyenda. Hay dos tipos principales, que son esta que ustedes ven aquí, y otra donde no está el último London, ¿verdad? Ustedes ven que la palabra London está 2 veces. Hay una en donde la segunda no está. Y en cada uno de esos tipos hay diferentes tamaños de letra, tanto se puede establecer la longitud total de la leyenda como la altura de las letras. Entonces ese es un capítulo interesantísimo de los enteros postales
de Costa Rica. Este material es muy, muy importante porque en 1890 aparece el primer wrapper, o el primer, la primera fajilla para impresos, que es esta de 2 centavos. Es importante porque porque solamente se han emitido 2 en Costa Rica. Y yo hoy les voy a hablar de la segunda, de la que se emitió en 1923. Pero esta fue la primera de este tipo de material de entero postal que era utilizado para el envío de impresos, periódicos, revistas o documentos. Y esa era la tarifa al exterior de este envío. Entramos ya al siglo XX y tenemos también estos enteros que fueron, se les puso eran los enteros que ya vimos del siglo XIX, pero que ya con el nuevo cambio de la denominación de la moneda, que pasamos de pesos a colones y de centavos a céntimos, se emitieron estas sobremarcas en donde se cambia el valor de la indicia, porque estos sobres de 3 centavos, perdón, no era una tarifa que se utilizaba, sino que se utilizaba el servicio interior 2 céntimos y el servicio exterior 4 céntimos. También de estas hay variedades, tanto del interior 2 céntimos como del exterior 4 céntimos, donde hay diferencias en las letras, ¿verdad? En las fuentes que se utilizan. También es todo un tema riquísimo para explorar en este tema. En 1903 tenemos que en donde ya aparece por primera vez el tema de Cristóbal Colón, ¿verdad? Para los temáticos. Es una tarjeta con respuesta, en donde ya las 2 tarjetas tienen la indicia, ¿verdad? Los valores. Como vimos en la primera, el valor estaba solamente en una, ahora el valor está en las 2. 2 céntimos y 2 céntimos. Para los envíos al exterior y con la posibilidad de que la persona hiciera la devolución de la respuesta. En 1903 tenemos este sobre que tiene varias características interesantes. La primera es que tiene la indicia en la solapa, en la parte trasera, 20 céntimos, que era el porte para el servicio certificado, y ya tenía impreso también el sello para poner el número del certificado, ¿verdad? El origen con falta de ortografía, ¿verdad? Y también algunos elementos interesantes para entender un poco el proceso del correo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, esta carta debe entregarse en el correo bajo recibo, ¿verdad? Obviamente, porque alguien podría hacerlo por fuera y la idea es que esto fuera pagado en el correo, y también si era necesario franquear con más estampillas, también estaba el cuadrito para ponerle la estampilla. En estos años, en 1903, 1907 y 1910, se emitieron estos sobres que, donde tenemos nuevamente el tema de Cristóbal Colón, y es muy interesante porque aquí se ve, digamos, claramente el tema de la impresión en la solapa, lo que les había mostrado en la contrasolapa, digamos, lo que había mostrado antes. Obviamente, para identificarlos, pues no es difícil, no es nada difícil. En primer lugar, esta emisión de 1903 tiene el color azulado en el 5 y el color anaranjado en el 10. Los otros lo tienen invertido. Este tiene un círculo, un óvalo blanco, ¿verdad? Alrededor de la imagen de Colón. Este no lo tiene. Y en caso de estos dos, las fuentes son diferentes, ¿verdad? Entonces, a simple vista puede establecerse la diferencia entre estos dos. Pero hay una forma de no equivocarse, una forma definitiva de no equivocarse, y es la leyenda que tienen estos sobres. En la parte de atrás, de Waterloo Zone Limited, London Wall, que tiene las 2 variedades, uno sin el segundo London y el otro con el London. Estas que también fueron manufacturadas por Waterloo, y estas que fueron hechas por el Banknote Company en Nueva York. Estas en Inglaterra y estas en Estados Unidos. Otro capítulo también interesantísimo para investigar. Otras tarjetas, en 1906, nuevamente el tema de Cristóbal Colón. 1907 y 1910, también tarjetas para el servicio interior y exterior. Las tarifas eran esas, 2 centavos y
perdón, 2 céntimos y 4 céntimos. También otro sobre, 1913, para el servicio certificado, de 20 céntimos, en este color verde oliva. En 1911 y en 1914 se emitieron estas dos tarjetas con esta marca para poder utilizarlas, pues ya estaban fuera de circulación, pero se aprovechó que se tenían para probablemente, como siempre pasa, ¿verdad? A veces hace falta algún porte, entonces a esta le pusieron en lugar de 4, 2 céntimos, y a esta de 4 céntimos la dejaron en 4 céntimos, pero le pusieron la leyenda habilitada 1914. Esta de hecho es una tarjeta que tiene la H quebrada, es una variedad bastante conocida. Por cierto, no les mencioné al principio, es importante que lo mencione. Todos los materiales que les voy a presentar en esta presentación son de mi colección, excepto donde indique lo contrario, para que quede claro eso. Y bueno, ahora sí, llegamos al 1923, en donde tenemos estos 3 tipos diferentes de materiales, de enteros postales. Tenemos, en primer lugar, las tarjetas canalías, que son tarjetas postales, en donde una tarjeta que ya existía, se le hizo esta impresión de esta indicia de 4 céntimos, con una impresión en inglés, francés y español, que dice, tome café de Costa Rica, el mejor del mundo. Vean ustedes que 100 años después sigue siendo verdad eso. Esta es lo que se conoce como las tarjetas canalías. De estas tarjetas no voy a hablar, porque la próxima semana tenemos una exposición que va a estar bastante buena. Excelente, diría yo, porque don Luis Fernando Díaz las ha estudiado a fondo, ¿verdad? Por el tema del café, y obviamente nos va a ilustrar mucho con este material. De lo que voy a hablar hoy es de estos otros 2 tipos de material: las fajillas para impresos, esta la de la piña, de 4 céntimos, y los sobres para el servicio interno y externo, de 2 céntimos y 5 céntimos. Este material fue elaborado por por lo menos las canalías, por las imprentas de María Viuda de Lines y Antonio Canalías, y estos otros 2, de los que iba a hablar, fueron hechas por la imprenta de María Viuda de Lines. Acá les tengo que mencionar a una persona, el señor Jorge Agustín Lines Canalías. Si ven ustedes, ese señor tiene estos 2 apellidos, ¿verdad? Estas 2 imprentas. Si tuviera que explicarles cuál es la relación entre este señor y la viuda y Antonio, tendría que ponerles un árbol genealógico para poder explicarles eso, pero bueno, quedémonos ahí. Quiero que mantengamos ese nombre, porque es un nombre muy importante, el señor Jorge Agustín Lines Canalías, quien era el apoderado o representante legal de estas imprentas, y él fue el que firmó con el gobierno los contratos para la elaboración de estos materiales. ¿Okay? Existen esos documentos en donde se especifican ciertas cosas. Entonces, tenemos a ese señor. Les dije que no iba a hablar de las canalías, pero les mentí. Necesito hablar de ellas un momentito, porque en 1953, el señor Dana Mitchell, que es uno de los pioneros de los estudios de enteros postales de Costa Rica, atribuyó al señor Antolín Chinchilla la elaboración de este material, o sea, del diseño de estos materiales. El señor Antolín Chinchilla era un artista, un grabador de la época, que participó en la elaboración de algunos materiales postales, pero en esa época él no trabajaba en esta imprenta. Entonces, en 1968, primero, el señor William Lyons le atribuyó al señor Noé Solano, que también era un artista de la época, la elaboración de estos materiales. Y esto fue ratificado en el año 2006 por el señor Enrique Vialicarmen, que también hizo estudio de este material, y él también le atribuyó a Noé Solano la elaboración de esto. No fue sino hasta el 2017
Y esto es algo que a los filatelistas nos encanta, ¿no es cierto? El otro día que estábamos hablando de la colección de Miguel Casielles, de los perfines, son descubrimientos que nos llenan de mucha satisfacción y nos invitan a seguir investigando. Esa es la esencia de la filatelia, ¿verdad? Seguir investigando y seguir teniendo la oportunidad de tener estos descubrimientos. Lamentablemente este descubrimiento se da por el fallecimiento de nuestro amigo Brian Mulhouse, que era un coleccionista de material de Costa Rica, incluyendo enteros postales. Cuando el material de él llegó a Costa Rica, ya pudimos examinar estos bocetos, que no los conocíamos, y lo primero que vemos, en este caso, que estos fueron los primeros que llegaron, que están en la colección de don Álvaro Castro, fue esta leyenda, o estas tres letritas que están acá, que dicen JAL, que es la firma del artista puesta en estos bocetos. ¿Y quién era el señor JAL? Pues obviamente el señor Jorge Agustín Lines Canalías. O sea, el representante legal que probablemente, y eso es una hipótesis, para ahorrar costos, él mismo fue el que elaboró estos bocetos. Y lo menciono porque precisamente cuando yo adquiero los otros materiales, que son estos otros bocetos de los enteros que les voy a hablar más adelante, encontramos también la firma de don Jorge Agustín Lines, acá, JL, y acá en el otro, el de la piña, el JL. Entonces, y esto lo menciono también por el hecho, o sea, algo muy importante, que es un descubrimiento de hace 3 años, apenas. O sea, es un descubrimiento muy reciente que se hizo, de donde ya se aclara, sin lugar a dudas, quién fue el autor, el diseñador de estos bocetos, de estos materiales. Acá tenemos una fotografía del señor de la derecha, el de lentes oscuros, es don Jorge Agustín Lines Canalías, el diseñador. Lo acompaña don Miguel Ángel Castro Carazo, que por cierto es el padre de nuestro colega y destacado filatelista costarricense, don Álvaro Castro Harrigan. Entonces vamos a entrar en materia. Vamos a hablar del primer material, que es el de la piña, conocido como el segundo, la segunda fajilla para impresos que se elaboró en el país. Este es el boceto, es una pieza excepcional, preciosa, donde está el trabajo del artista, repito, aquí está la firma del diseñador, con la indicia 4 céntimos, que era la tarifa de impresos, y tenemos también algunas pruebas de color en diferentes papeles, en donde el color definitivo fue este color verde, que fue el que al final se usó en la emisión. De este material se sabe que se elaboraron 50,000 unidades, y eso se sabe porque en la parte trasera de todas estas fajillas hay un número consecutivo que va desde el 1 hasta el 50,000. Entonces, claramente tenemos que ese es el tiraje total. Sin embargo, a pesar de que fueron 50,000 ejemplares, no son fáciles de conseguir. O sea, tienen su dificultad, y los usados postalmente en época son mucho más raros todavía. Una de las razones por la que se puede explicar esto es que como no era una estampilla, era un papel, pues la persona recibía el libro, la revista o el documento y desechaba la envoltura, como cualquiera de nosotros desecharía una envoltura de cualquier cosa. Lo que nos interesa es lo que viene dentro. Y como no era una estampilla, tampoco era digamos, muy buscado por los coleccionistas. Esta es la emisión definitiva de este material, con la indicia de la piña, también un material temático. Esto debería estar en cualquier colección temática de la piña.
De hecho, yo lo he visto en algunas, por lo menos en un par de colecciones de piña está este material, en colecciones internacionales. Y esta es la impresión definitiva. Algunas curiosidades que tiene esta emisión, por ejemplo, si vemos más de cerca la indicia, tiene como una rebaba, con una impresión acá al lado izquierdo, que por cierto, digamos, burilazo que está por acá viene desde las pruebas, pero esto ya es del proceso de impresión. Es muy importante esto porque cuando uno hace el estudio de un entero postal, una de las cosas más importantes es que uno tiene que ver el entero postal como el actor principal de la colección. No, ciertamente hay que tener elementos de historia postal, de elementos de tradicional, pero lo más importante es que el elemento más significativo de la colección es el entero. Y el entero es lo que vamos a analizar. Entonces es muy importante analizar todos los aspectos que conllevan o que tienen que ver con el proceso de producción, digamos, la circulación de ese material y también, obviamente, la historia postal, los usos postales, pero también tomando en cuenta estos elementos que distinguen al entero postal. Algunos usos postales que son muy raros. Aquí, por lo menos en mi colección, no son muchos los que tengo y no son muchos los que pueden encontrarse en el mercado o en manos de otros coleccionistas, porque sí es un material bastante escaso. Acá tenemos dos ejemplos, un sobre enviado a Alemania desde la población de Turrialba, que queda hacia el Atlántico del país, y tenemos también material de una entidad en Costa Rica, en San José, que enviaba probablemente material o publicidad religiosa a otras latitudes, en este caso enviado a Canadá en esa época. Aquí hay un pequeño estudio de la indicia, en donde vemos que este primer material sí tiene los elementos que yo le mencionaba antes. Esta rebaba que está al lado izquierdo del valor facial, y vemos que este otro no está, o sea, está ausente. Pues puede tratarse también por el hecho de que esta impresión es un poco está más débil, ¿verdad? Es un verde más clarito. Y sin embargo, el burilazo que está aquí abajo, sí está presente en las dos piezas. Bueno, ahora les voy a hablar de los sobres de Juan Mora Fernández. Antes quiero introducir un poco este tema. Juan Mora Fernández fue nuestro primer presidente del Estado costarricense. Fue presidente de 1824 a 1833. Estuvo 9 años consecutivos en el poder, en 3 periodos diferentes. Fue uno de las personas más importantes en ese momento en cuanto a la promoción y al desarrollo del cultivo del café en Costa Rica. El otro día estuvimos viendo material de Alfonso el Malo, se mencionó un poco esto, ¿verdad? En los sellos de 1921, se celebraba también el centenario del café en Costa Rica. Esta estatua que ven ustedes ahí, esta escultura, es una estatua de bronce que se encuentra ubicada en la plaza que lleva el nombre de este personaje, la plaza Juan Mora Fernández. Se encuentra en el centro de San José, en el puro centro de San José. Lo que ven ustedes al fondo es un lugar muy, muy conocido que se llama Las Arcadas. Y lo que está al otro lado, donde estaría la persona que está tomando la fotografía, es el Teatro Nacional, en Avenida Segunda, como les digo, en el centro, casi que en el centro geográfico de la ciudad de San José. La fotografía de la derecha es una fotografía de la época, es una fotografía de 1923, precisamente de la época en que fueron emitidos estos enteros postales. Entonces,
La quise poner porque, bueno, esta fue la inspiración de don Jorge Agustín Lines para elaborar ese material. Esta escultura fue hecha por el artista francés Charles Raoul Berlot, y fue develada el 15 de septiembre de 1921, precisamente el día que celebrábamos el primer centenario de la independencia. 2 años después se emitió este material. Acá tenemos bocetos del diseñador, son piezas hermosísimas, son de alrededor de 15 centímetros de altura por 10 centímetros de ancho. Son los bocetos originales del artista, en donde vemos el trabajo con 3 valores, ¿verdad? El de 2 céntimos, el de 5 céntimos, y también él comenzó a hacer el de 15 céntimos. Sin embargo, este nunca fue emitido. Este valor no se emitió, sino que solamente el de 2 y 5 céntimos, pero son piezas realmente de una calidad artística muy bella y además muy interesantes de la técnica que el diseñador utilizó para elaborarlas. Y a partir de ese diseño, tenemos también pruebas de impresión. Tengo la suerte de tener muchas de estas pruebas en muchos colores, como pueden ustedes ver. Y lo interesante es que también hay pruebas de colores del valor de 15 céntimos, que no fue emitido. Tenemos pruebas de 2, de 5 y también de 15. Lo podemos ver acá en la siguiente. Tenemos estas pruebas de dado en color negro, en donde están los tres valores de la indicia. 2, 5, que fueron los emitidos, y el de 15 céntimos, que es un no emitido. También tenemos pruebas en negativo, en estos 3 colores, en rosado, azul y verde. De estas pruebas tenemos en el valor de 2 céntimos y también tenemos en el de 10 céntimos. El de 5 céntimos. Como vemos, estas en positivo y estas en negativo. Entonces tenemos de las dos. No hay pruebas en negativo del no emitido 15 céntimos. También hay pruebas de dado de los 2 valores. Hay 8 piezas conocidas, que son las que están en mi colección, que tienen los 2 valores, el de 2 y el de 5, en diferentes colores y en diferentes tipos de papel también. Hay, como ven ustedes un poco, hay papel blanco y un papel un poquito beige, en donde hicieron estas pruebas de los dos valores emitidos. Esta pieza es interesantísima, es una pieza única. Es una prueba de dado sobre cartón, es un cartón grueso, bastante grueso, en donde incluso el tono de la indicia es diferente, es más carmín que el original, que es rojo. Y bueno, es una pieza única, muy especial. También tenemos, este sería ya la emisión definitiva. Tenemos estos dos sobres. Uno, el de 2 céntimos, que era el porte interno, en papel, digamos, papel periódico, papel, un tono más oscuro, y en papel blanco el de 5 céntimos, con la indicia en color rojo. Algo muy interesante es que dentro de los estudios que yo he hecho, hice un estudio para determinar la posición relativa de la indicia con respecto al sobre. Y analicé más de 150 sobres, y la conclusión que a mí me parece muy reveladora es que el 100% de toda esa muestra, de todo ese universo que analicé, el 100% tienen diferencias en cuanto a la posición de la indicia con los bordes del sobre. Es decir, se midió la distancia hacia el lado derecho y la distancia hacia el lado superior, y todas son diferentes. Entonces eso nos da una idea o nos da algunas pistas para también realizar algún estudio especial para establecer cómo fueron impresos estos sobres, ¿verdad? Porque claramente no hay uniformidad en ese criterio. O sea, no hay una especificación para todos
los sobres. Y bueno, son de esas maravillas que tiene la filatelia que nos permiten tener oportunidad para investigar más y para adentrarnos más en todos estos materiales. El otro día en la exposición de Alfonso hablábamos de las emisiones de corto tiempo. Estos sobres también, como los demás, los sellos de correo de esa época, tuvieron un periodo muy corto de emisión, o por lo menos en donde la circulación era permitida. Existen los decretos en donde se puede verificar esta información. Estos sobres, como lo dice ahí, fueron de uso válido entre octubre de 1923 y diciembre de 1924. Es decir, solamente 1 año y 3 meses. Muy poco tiempo, obviamente para eso lo que provoca, entre otras cosas, es escasez en sobres correctamente porteados en fecha. Y bueno, yo tengo la suerte de tener el early use, el uso más temprano, y también el uso más tardío. El uso más temprano que se conoce, que ha sido reportado, es el 6 de octubre de 1923, solamente 5 días después de que fuera puesto en circulación. Y tengo también el uso tardío reportado hasta el momento, que es en noviembre de 1924. Entonces, volvemos otra vez al tema de las emisiones que tienen una corta duración y con todas las consecuencias y con todos los elementos interesantísimos que tienen para el estudio filatélico. Hay algunas rarezas interesantes que, bueno, no tengo una explicación, digamos, todavía. Hace falta más estudio para determinar eso. Pero tenemos, por ejemplo, este sobre de la izquierda, que es una pieza única, solamente una se conoce, que es un sobre que tiene dimensiones diferentes, es más grande que la emisión normal, y que además tiene la indicia en el lado izquierdo, no en el lado derecho, sino en el lado izquierdo. Si le diéramos vuelta a este sobre, también la solapa tiene una forma totalmente diferente a la emisión normal. Y que es, como les mencionaba, igual que la prueba de dado de cartón, que es un color carmín oscuro, que es muy diferente al color original de la emisión. Piezas muy interesantes de este entero. Otro elemento muy bonito, muy interesante, llama mucho la atención de estos sobres, es que en la solapa tienen algunos de ellos un sello blanco, ¿okay? Que los sellos hay de 2 tipos, como pueden ustedes ver. Que es más grande, tiene unas dimensiones mayores. Los dos dicen lo mismo, los dos dicen Banco de Costa Rica, San José. Solamente es un óvalo, donde está la leyenda adentro, y tiene 2 óvalos, uno adentro y otro fuera, y con la misma inscripción, pero con unas dimensiones más pequeñas. Y bueno, yo hice el estudio de cuál era porque no todos lo tienen, ¿verdad? Y hay unos que tienen, obviamente, de una clase, de un tipo y de otro. Y yo hice el estudio de cuál sería digamos, la presencia de estos sellos blancos en los sobres. Y es muy interesante, porque, por ejemplo, en el sobre de 2 céntimos, el más oscuro, el de papel periódico, sin sello, es un 56%, o sea, más de la mitad no tienen sello. Con el sello grande, que está acá, es un 33%, y con el sello pequeño, un 11%. Y en el sobre de 5 céntimos, el de la indicia roja, sin sello es apenas un 15%, es decir, la mayoría de ellos tienen el sello, alguno de estos 2 sellos, en donde el sello grande es el más abundante, con un 74%, y el sello pequeño sigue teniendo, igual que el anterior, un 11%. Entonces, lo que podemos concluir acá, primero, es que este sello pequeño es el más escaso, solamente un 11%, o sea, 1 de cada 10 tienen este sello pequeño.
Este sello grande es más abundante, pero en el sobre de 5 céntimos, no así en el sobre de 2 céntimos, en donde la norma o la mayoría, un poquito más de la mitad, no tienen sello blanco. Y eso es importante para explicar un poco también, cuando estamos hablando de la historia postal de los enteros, también cuáles sí tienen, cuáles no tienen. También ahí puede uno sacar conclusiones del uso del entero. Hay pocas variedades en la emisión, definitiva. No hay, por ejemplo, burilazos o letras quebradas o alguna mancha. O sea, están muy bien hechas estos materiales, que por cierto, olvidé mencionarlos también, y no es un dato menor, ¿verdad? Es un dato muy importante. Estas fueron las primeras emisiones hechas en Costa Rica de enteros postales. Todas las anteriores, las que les mostré al principio, fueron hechas ya sea en Inglaterra o en Estados Unidos, siendo estas en 1923 los primeros casos de enteros postales hechos en el país. ¿Ok? Ese es un dato que había obviado, pero que no deja de ser muy, muy, muy importante. Y a pesar de que uno pensaría que en esa época, por las condiciones del país, era un país de 500,000 habitantes de población, por las condiciones técnicas de la época, pues la verdad es que el trabajo estuvo muy bien realizado. Una de las razones por las que me aventuro a decir esto es que no hay muchas variedades. La única variedad importante es en algunos de los sobres, sobre todo en el de 2 céntimos, le hace falta un punto en Juan Mora F. La F no tienen el punto, y otros, la mayoría sí los tienen. Pero bueno, eso es solamente hemos revisado lotes de sobres precisamente con el objetivo principal de encontrar alguna variedad, y realmente ha sido infructuoso hasta el momento. Algunos usos postales de este sobre de 2 céntimos con la indicia verde. Acá a la derecha tenemos un porte interno, en donde esta carta viajó de Limón, en la costa del Caribe, a la ciudad de Turrialba, que es una ciudad que está a 40 kilómetros de donde estoy en estos momentos conversando con ustedes, y probablemente por ferrocarril en esa época, y pagando el porte de 2 céntimos, que es el porte interno. Esta de abajo es un caso muy interesante, porque es una carta que va a Alemania desde Turrialba, desde esta misma población que les hablé antes, y está pagando el porte correcto de 30 céntimos, doble porte a Europa, pero no se le está tomando en cuenta el 2, o sea, el porte que está pagando es el de los 2 sellos, y no está sobrando, es un sobrepago. El sobre arriba lo pongo, es un sobre que por donde quiera que uno lo ve, es un sobre filatélico. Primero porque tiene este sello muy conocido de primer vuelo a la zona del canal, a Cristóbal. Es un sobre certificado, y este porte es un porte que no existe, es un porte excesivo, son 54 céntimos, que es un porte 8 veces el certificado a la zona del canal. Pero por lo que digo esto es primero por los sellos que tiene, ¿verdad? Son sellos de una emisión semipostal de la época. Si ustedes ven, aquí tenemos 2 sellos, uno perforado y uno imperforado, entonces también es otro indicio de que es un sobre filatélico.
Pero lo pongo porque quería también ilustrar un tema muy interesante, y es que para los que coleccionan enteros postales, les puede pasar también. Hay materiales con destinos muy interesantes, destinos raros, o con usos con certificados, acusos de recibo, etcétera. Es decir, hay materiales muy bonitos que lamentablemente uno no puede tener porque están en la colección del que colecciona estos sellos. Es decir, si hay alguien que colecciona, por ejemplo, esta serie de semipostales, pues va a tener esto en su colección y ahí va a lucir muy bien, muy interesante, pero los que coleccionamos esto no vamos a tener acceso a ese material porque ya está ubicado en una colección específica. Lo que quiero mencionar es que a veces es complicado conseguir buen material. De hecho, don Alfonso el Malo tiene unos sobrecitos que a mí me interesan mucho, pero que lamentablemente están en sus colecciones de sellos de la época y ahí están muy bien, o sea, lucen muy bien. Ahí no estoy diciendo que no deberían estar ahí, pero me gustaría tenerlos en mi colección, ¿verdad? Eh, entonces, es difícil a veces conseguir buen material, pero bueno, tengo algunos otros usos muy interesantes. Eh, este es un, un sobre enviado desde las juntas de Avangara, desde esta botica farmacia, ¿verdad? Como se le conoce, en esa época se llamaban boticas. Las juntas de Avangares es una población que está en Guanacaste, que es en el noroccidente de Costa Rica. Está como a unos 170 kilómetros de donde estoy en este momento. Y está enviado a San José. Esa es una carta interna en donde está pagando el porte del certificado más el acuse de recibo que está en la parte el sello está en la parte posterior del sobre. 25 céntimos. Ese también paga 25 céntimos, pero ya es un segundo porte a Alemania, enviados desde Turrialba. Es una población que aparece mucho en estos sellos, ¿verdad? Es muy interesante. Tengo mucho material que pasó o que está dirigido a Turrialba. Este tiene un tránsito en San José, está el sello de tránsito en San José y bueno, material muy interesante. Otros usos con otros destinos, este porte con certificado de acuse de recibo a Alemania de 40 céntimos, enviado desde San José. Y este que me gusta mucho, aunque está un poquito dañado, pero bueno, es un porte, que no es fácil, es un porte a Francia, que no es muy común encontrarlos, con también este porte que paga el certificado, que son 40 céntimos, que tiene este recibido allá en Francia. Es muy interesante. Bueno, ya hemos hablado varias veces en estas charlas del correo marítimo. Aquí tengo un ejemplo muy bonito, que es una nota, una carta enviada con un porte a Estados Unidos, porte normal de 10 céntimos, y que lo envía esta entidad, esta empresa, consignado en este buque, en este barco, el SS Pastores, enviado desde Limón, la costa atlántica, con el sello de la United Fruit Company, que es el que mata el entero y la estampilla. Este es un barco que era de la United Fruit Company, que hacía cabotaje por las costas de Centroamérica y hacia Estados Unidos y otros lugares. Tiene la particularidad este barco que sirvió en las dos guerras mundiales. Fue construido en 1913. En el 17 se fue a la Primera Guerra Mundial. Lo tomó el gobierno norteamericano. Y posteriormente también participó en la Segunda Guerra Mundial.
y bueno, en esta época, en 1923, hacía el cabotaje por las costas de Centroamérica, el USS Pastores. Muy bonito ese sobre. Y bueno, en 1925 ya no son, digamos, ya no está circulando este material, ya salió un decreto en donde se sale de circulación. Sin embargo, se utilizaron para uso oficial. Entonces, otro capítulo interesantísimo, que estamos estudiando a fondo, que es el uso oficial de estos enteros postales, que también tienen una vida útil claramente definida, con documentos, que fue de 1925 a 1930. Se encuentran en esta época, se encuentran usos no oficiales que claramente no estaban autorizados, pero como sucede muchas veces, las personas lo que estaban usando era el sobre. Incluso hay algunos que le ponían la estampilla encima de la indicia para matar la indicia y que no se tomara en cuenta con el porte correcto, sin la indicia. Pero ya no eran autorizados y uno cuando está buscando estos sobres, el primer cuidado que hay que tener es que estén en la época, ¿verdad? Porque también de estos, del uso oficial, hay usos tardíos que se pueden encontrar. Por ejemplo, en los años 40 se utilizó en las oficinas de contabilidad y no es que fueran usos de particulares, sino que también el mismo gobierno los utilizó. Por ejemplo, les comento esto de 1940, donde se usaron en la oficina de contabilidad del país, pero ya eran claramente fuera de época. Y tenemos César, sí, dígame. una pregunta. Este que está aquí al medio, libre deporte, en ese caso anula esta pieza Claro, como postal stationery, ¿no? lo anula el valor de la indicia, pero siguen siendo enteros postales, porque son, digamos, utilizados como entero para el envío de la correspondencia, pero sí, Ajá. sí, digamos, sí, vos tenés razón, anulan, digamos, el uso del entero. Okay. Lo que sí no se conocen son usos oficiales con estampillas, ¿no? Que el sobre se utilizaba como cualquier sobre, digamos, con ¿cómo se llama? Con uso del gobierno, Claro. para los trámites internos del gobierno, ¿verdad? Claro, o sea, libre deporte, franca, valor cero, digamos. Pasaba por el correo con IVA gratis. Iba gratis. Pero Y no así el primer caso, César. Primer caso anulado y de acuerdo a lo que dicen las sí, normas de servicio de ahora de enteros postales, no sería un sí, entero postal. sí, no sería un entero postal, pero son usos Uso usos interno del interesantes correo. del uso oficial de estos sobres. Existen de estos tres tipos. Como ven ustedes, el primero son 3 barras horizontales que lo que intentan es matar la indicia, ¿verdad? Y que sea utilizado solamente el sobre como sobre oficial. Y los otros que mencionamos, el de libre deporte y el servicio oficial. Eh, Estos son muy raros de conseguirlos usados, sino que se usaron poco en realidad y no fueron tampoco mucha la cantidad que se elaboró. Pero quería mostrarles un poco cómo se usaron, ¿verdad? Por ejemplo, estos son pruebas, son ensayos. Existen, bueno, yo tengo en mi colección 8 ensayos diferentes en los dos sobres, en donde hay diferencias en la tipografía, los tamaños de letras, incluso el guión que está en el medio. Hay diferencias en las pruebas. Y no se utilizaron en el sobre de 5, o sea, solamente las pruebas, pero solamente se utilizaron en el sobre de 2, en el sobre verde, para el uso oficial. Solamente se conoce esta
este sobre que antes era el entero del 2 céntimos. Solamente se conoce esta pieza, pero en realidad fueron usados en el verde, con algunas variedades interesantes. Por ejemplo, nos encontramos invertidos, de toda la emisión en color negro está invertida. Y también cosas interesantes como esta, donde ven ustedes que si no viéramos la solapa, el sobre estaría bien. Tanto la indicia como la impresión negra estaría correcta. Sin embargo, al ver la solapa nos damos cuenta de que todo está invertido. Todos los elementos del sobre están invertidos. Y es muy interesante porque no se conocen sobres con la indicia original invertida, sino que solamente se conoce esta pieza en donde está todos los elementos del sobre están invertidos. Y también se conocen impresiones dobles. En este caso es una impresión inclinada, y también se conocen corridos horizontales en esta pieza. Este es un material muy interesante también que estamos estudiando, que es, si ustedes ven, la indicia es totalmente diferente a las que les he mostrado. Incluso el valor de 13 no coincide ni siquiera con el no emitido de 15 céntimos, sino que es un valor diferente, y el diseño es totalmente diferente. De este se conocen una docena de sobres. No se conocen sin el libre de porte, sino que solamente se conocen con los dos elementos, y es un aspecto también interesante. Permiso. ¿Y tiene la JL? No, ¿Tiene las iniciales? no tiene la JL. O sea, no fue hecho por Agustín Lines, y no se conocen bocetos ni se conocen pruebas de este sobre. O sea, es una rareza. Porque todos los elementos que están aparte de la indicia, es decir, todas las sobrecargas negras, tanto los que mencionan la Secretaría de Hacienda, como también el libre porte, son exactamente las que se usaron. O sea, son correctas. El único elemento es que es un sobre totalmente diferente, aunque es un sobre color verde, que es el mismo material, pero la indicia es otra, totalmente diferente, y claramente hecha por otra persona. No sabemos quién fue el que la hizo. Gracias. Ya para ir terminando, como les decía, se conoce muy poco este tipo de materiales utilizados. Acá tienen ustedes el 50% de todos los que yo tengo, y no son muchos tampoco los que están en manos de otros coleccionistas, en donde son los tres tipos que ya les mencioné, utilizados en época, en 1929 y estos dos en 1930, con uso de la Secretaría de Hacienda, lo que se conoce como el Ministerio de Hacienda, en envíos de correspondencia. Y bueno, acá termino esta presentación. Les agradezco mucho. Estoy a sus órdenes. Ahora empiezo. Consulta, y muchas gracias. Gracias, César. Gracias. Muy lindo, muy interesante. Chévere, César. ¿Alguna pregunta para César? Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. César, siempre a mí me queda la duda de los enteros oficiales y de valor cero. Para mí es claro de que los enteros oficiales siguen siendo enteros postales, pero hemos preguntado, y los jurados y los coleccionistas de enteros postales dicen que según el reglamento FIP no son enteros postales. Entonces, como que estoy un poco mareado. No sé qué experiencia tuviste vos cuando presentaste tu colección, o si la presentaste, qué te dijeron, si está permitido los enteros oficiales que van con valor cero, vamos a decir. Hay diferentes criterios. Yo creo que ese es el tema, que hay diferentes criterios que se utilizan cuando se evalúan este tipo de colecciones. Yo, por lo menos, esta colección solamente salió una vez de Costa Rica.
no le fue muy bien, creo yo, pero no fue por lo que vos mencionas, fue por otro tema, en donde se le dio más, le di mucho, la intenté montar con un enfoque tradicional y realmente hay que cambiar ese esquema. Pero bueno, eso ya lo resolví. Pero el otro tema, el que mencionas, sí es un tema que está en discusión. Yo al principio mencioné que es, también lo que quise decir es que es un tema que está en evolución, porque también hay otros materiales que están en discusión de si son o no son. Yo tengo también tengo otros enteros postales de otros países y uno se entera de que hay algunos incluso que los tratan, digamos, los tratan muy mal, porque no quieren aceptarlos como enteros postales porque no tienen todas las características que deberían tener. Entonces, yo soy también del criterio igual que vos, que siguen siendo enteros, solamente que utilizados de otra forma. Hay decretos que dicen que se usan para uso oficial, o sea, no es que no hay, digamos, información que respalde todo eso, pero bueno, sigue siendo criterio del jurado y vamos a ver cómo nos va con esta ¿Puedo colección. preguntar algo? ¿Puedo preguntar? Gracias. Adelante. Circularon por correo, ¿verdad? Correcto, sí. No sé si son postales. Si fueran solamente para correo oficial y usaran un sobre blanco, no circulaban. Tendrían que poner alguna indicia que indicara que era correo oficial. Claro. Lo echaron. Una Que cosa diga valor cero, ya la otra igual cosa es correo postal. interno. Sí, claramente circularon, como lo mencioné al principio, uno tiene que asegurarse de Es eso. correo oficial. Claramente circularon, y bueno, utilizando los sobres Y- con las indicias que... Es posible, Sí, permiso, perdón. es posible que hayan circulado como material impreso. Como Sigue siendo correo postal. interno del correo. De oficina a oficina del correo, eso no es correo oficial. Es correo interno del correo. No es correo oficial. El otro es ¿Cuál? servicio oficial. Es muy distinto el servicio oficial al correo interno. Claro. Claro. Este era servicio oficial, como iban de oficina a oficina. Claro. Sí, de oficina gubernamental a oficina Con gubernamental. el valor. No se iba a cobrar el mismo correo, no se iba a cobrar a sí mismo la tarifa. ¿Mm? Sí, pero esos sobres son de una agencia gubernamental, no necesariamente el correo, ¿no? No. ¿No? Vos El tenés Ministerio de Hacienda. enteros postales que estaban desmonetizados y como había mucha cantidad que hacía el correo, tapaba su valor y lo usaba como correo interno. Ok, No dejaba de ser un entero postal. En su origen era un entero postal. ok. ¿Mm? Ahora es correo interno correo interno. O sea, eso, No, porque eso no es postal, entonces. Eso no es postal en lo absoluto. ¿Eh? Eso no es postal en lo absoluto. Lo fue, pero fue definitivamente cancelado su uso postal al utilizarlo Bueno, fue internamente. cancelado su uso postal, pero ahora el valor cero no es un valor. Pero si fue usado internamente, pasó por el correo. No, es que es el mismo correo que lo está usando. Es El como mismo correo lo decir está usando. interoffice mail. Es una cosa- El correo interno del correo sigue siendo transportado por el propio correo. Pero Claro. la Solamente se cobra correcto, por ser algo interno entre ellos. Claro. correcto, como lo dice Fernando, sí. No deja de ser un entero postal. Yo les puedo contar una anécdota que como teníamos esa, vamos a decir, esa diferencia, esa discusión, ese debate que no estábamos seguros. Yo no colecciono enteros postales, pero me Por interesó algo. cuál el tema. Hace un par de semanas, Lars Engelbrecht, que creo que es una persona que está en la comisión, o estaba en la comisión FIP de historia de enteros postales, y es jurado, o está, dio una charla por Zoom en la Royal, y específicamente Reinaldo Macedo, que creo que justo acá no está, le preguntó exactamente lo que había hablado conmigo. Si un entero postal
con valor cero, o sea, un entero postal oficial que no tenía pago, que era gratis o lo que sea, si era, según la definición de FIP, era un entero postal, y le contestó, no, no es un entero postal. Listo. Sí, O sea, correcto. Teddy, no sé qué nos podés aclarar de repente, vos también. Sí, sí, cómo no. Se considera entero postal si cumple el valor, o sea, si se paga por el transporte, por el servicio. El momento en que desmonetizas, ya deja de ser un entero postal. Si lo tachas o si pones un resello oficial, deja de ser un entero postal. En un examen de enteros postales, puedes mencionarlo simplemente, pero no puedes ahondar en el tema y presentar muchos usos. Simplemente indicar que existieron estos resellos, pero deja de ser un entero postal cuando no está pagando el servicio. A pesar de que el servicio está autorizado por el correo para los agentes oficiales que no paguen porte. Exacto, porque sale del concepto de entero postal que debe pagarse por el servicio. Si lo desmonetizas, lo oficializas o lo tachas. Una pregunta en eso. Aquí en Estados Unidos usan una cosa de oficial, sobres oficiales que le llaman penalty clause, ¿no es cierto? O sea, es un sobre impreso, y estos vienen creo que desde el siglo XIX, no sé mucho, pero he visto varias colecciones de esa, penalty clause, o sea, como decir, cláusula de pena, ¿no? Y ese sobre tiene esa escritura, y solamente lo podían usar esos entes gubernamentales para mandar correspondencia, no necesariamente entre ellos, la podrían mandar a otro lado y todo, pero si cualquier persona agarraba y usaba ese sobre, lo penalizaban. O sea, digamos, la definición del correo ya de por sí le está dando un valor gratuito al ente, menos a un tercero. ¿Eso no sería entero postal con mayor definición todavía? No, porque no están pagando por un servicio. A pesar de que a pesar de que tienen la autorización de no pagar. Ok. Interesante. ¿Qué pasa? Ahora, ¿Qué hubieran pensado ustedes si hubieran usado un sobre desmonetizado, una oficina del correo? La hubiera matasellado y la mandaba a otra. Ahí es entero postal, entonces. El momento que desmonetizas deja de ser entero postal. Estaba desmonetizado el sobre y fue usado fuera de término, que sería fuera de término. Sería un Es un entero sobre postal. cualquiera. No, un entero postal desmonetizado. Claro. Oficina de, no sé, de Buenos Aires se la mandaba La Plata en Pasa a ser un formulario más sin valor. No. ¿Era un entero postal o era un formulario más interno del correo? Pero una pregunta, si el enteropostal fue emitido para uso oficial, sin valor, pero... El postal nunca fue emitido para uso oficial. El enteropostal era para venderlo a un particular. No, pero hay países que tienen, o sea, por ejemplo, yo tengo postales oficiales que no tienen valor, que no tienen un valor nominal, pero lo que hacían es que llevaban un control de las diferentes oficinas que mandaban estas piezas, y al final se hace una reconciliación. Es el servicio oficial. Otra cosa es el servicio del entero postal. Era algo que hacía el correo para un particular. Ahora, si vos metías un servicio oficial para una entidad del gobierno, es otra cosa. Ya no es un entero postal. Es servicio oficial eso. Otra preguntita, disculpen. Esto es bastante moderno. Esto me llegó en el correo. Desde el presidente Trump, del coronavirus, y esto lo pusieron, lo han mandado a todas las casas aquí en Estados Unidos, ¿no? Anunciando que está... No tomes cloro, por favor. No, todavía estoy vivo. Pero acá te dice que tiene todo esto. Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto es un entero postal o no? Es un porte pagado eso, no un entero postal. Ok. Esto no se considera como entero postal. No tiene valor ese. Ok. Es un porte pagado nada más. Pero tiene más valor coleccionable que muchos enteros postales. No, este ya tiene dueño, ya debe estar acá, por acá fue el primero que me lo pidió. Sí, ese para Sergio, ese para un temático. Hace la bandina. Ahí está, esa era mi otra pregunta. Gracias, Cristian, esa era mi otra pregunta. Si no es entero postal, entonces, ¿cuál es el valor temático? ¿Qué es? Un porte pagado.
Sí, el tratamiento Todos los temático, postales para filatélicos es la regla. los temáticos, los cortes pagos se toman como si fuera un entero postal. Ok. No es un O sea, la temática tiene su excepción. Como si fuera, no es un entero postal. Ok. O sea, vale todo lo que figura. Se pueden utilizar todos los elementos del sobre o del entero. Exacto. Henry, Sí. lo que sucede es que la regla de entero postal es contradictoria en sí misma. En Claro. las guidelines de enteros postales, en el punto 1.4, dice que no se aceptan todas las cosas que en el punto 3 dice que sí se aceptan. Entonces, como bien decía alguien ahí ahorita, cuando uno habla con algunos de los líderes de enteros postales que adhieren a la 1.3, entonces todo se acepta. Y cuando habla con algunos que adhieren a la 1.4, entonces nada se acepta. Pero ¿cuál es el punto de discrepancia entre ellos? Porque si son del mismo grupo y no se ponen de acuerdo, ahí hay un problema fundamental más serio. Pero Henry, Es de la regla, es simpaticísima. La regla de enteros postales es muy simpática. Pero además, las reglas de enteros postales tienen sus excepciones. Entonces, aceptan unos elementos que no son enteros postales, pero los aceptan como enteros postales. O corrígame si estoy equivocado, Teddy. No, así es. Son franceses, por ejemplo. Yo tengo una pregunta que va en ese sentido también. Yo escucho siempre que el Mulready, el primer entero postal, etcétera, etcétera. Yo quisiera, si me permiten, compartir algo ahorita para que me dijeran si esto es o no es un entero postal, porque cumple con todas todas las de la ley. Sí. Vamos a ver. No sé qué están viendo en este momento, por favor. Sí, tu imagen, 3398. Es de Venecia. Los letter cards de Venecia. Claro. Esto tiene el valor, si me permiten, aquí. Eso se considera entero postal. Se considera un entero postal, ¿correcto? Claro. Sí, es un entero postal. ¿Y por qué y si esto comenzó a circular en 1608, por qué siempre dicen que el Mulready es el primero? Claro. Es el primero de la era filatélica. No, pues, pero no, el Mulready es anterior al penique negro. No, son contemporáneos los dos. Pero se emitieron el mismo día o no? Creo que el Mulready fue un poquito antes, ¿no? Sí, unos días antes. De Venecia. Pocos días antes. Entero prefilatélico. Entero prefilatélico. Ok, muchas gracias. Tenía esa duda desde hace tiempo y decía, bueno, pero ¿es o no es? No, sí es. Sí es. Sí. Son de 3 valores, creo, esos enteros. Sí. Hay Yo he visto 3 valores hay. Yo he visto 2 formatos. No sé si lo notaron, pero he visto 2 formatos en este, que es AQ y AQE. Los AQE fueron los más tempranos. No sé si habrá otros, la verdad. Sí, correcto. Hay una colección de oro solamente de este entero de Venecia. Sí. ¿Y como que la han presentado? ¿Como entero postal o como que? Entero postal. Sí, como entero postal. Entonces, ¿dónde dejan al Mulready otra vez? Es el primero. Will, tenés que hacer una un medalla artículo de plata urgente. para el Mulready. Un artículo urgente, Will, sobre eso. Son enteros prefilatélicos. Okay. Otra pregunta. Con respecto a esto, con respecto a los Fórmula Card, estos sí definitivamente no entran dentro de la definición formal de enteros, pero entiendo que se pueden colocar hasta cierto número por la categoría de enteros postales, ¿correcto? No se la ve bien. No se ve bien la... Pero no es esa una de las excepciones que aceptan. Ya lo vuelvo a compartir. Está aquí. No sé si se ve mejor. Estampilla pegada. Dale ver eso. Sí, son unos Fórmula Card que fueron autorizadas y emitidas, autorizadas por el gobierno, impresas localmente, pero no tenían la indicia. Lo que tienen es un sello
que había que comprar aparte. Es una tarjeta postal. Tarjeta Eso es postal. parecido a la... Pero hay en Francia y en Bueno, Venezuela y creo que les aceptan como enteros. Pero Es una no excepción es una para los tarjeta enteros. postal. Una tarjeta postal es emitida privadamente, tengo entendido, mientras que esto es No, emitido necesariamente. oficialmente. Esa es la diferencia entre Formula Card y tarjeta postal, según tengo entendido, que yo no sé mucho de eso. Pero el sello postal ya venía de alguna manera marcado para que era para este tipo de envío. No. No como una bursa de letra postal. No, estos son considerados como los precursores, pero la diferencia entre una tarjeta postal y esto y un Formula Card es que esto es oficialmente autorizado. No tenían grabado la indicia, pero igual lo autorizaron y lo generaron. En el Perú también había lo mismo, el mismo tipo de material. Y Cristian acaba de poner el dedo en la llaga. Es como si fuera una BLP, sin ser una BLP, porque las únicas BLP que se admiten como BLP son las italianas, según los genios de los otros lares. Pero una BLP hecha en Venezuela no es BLP porque fue hecha en Venezuela. ¿Qué es BLP o BLT? Es una tarjeta postal como la del señor Will, que tiene añadido una estampilla. Perdón, ¿pudiese repetir? No escuché. ¿Pudiese repetir? Busca postales leteras, BLP. Ok, ¿y por qué solo se acepta de Italia si esto es prácticamente el mismo fundamento? No, pero escuchame, pero bueno, yo mañana pensaba hablar sobre eso, pero okay. Pero si quieren hablamos un poquito. Los BLP tenían unas estampillas que se le pegaban y que tenían impresas sobre la sobrecarga que decía BLP. O sea que esas estampillas se usaban exclusivamente para esa tarjeta postal que era ya previamente impresa con publicidades. En cambio estas otras, por lo que yo veo, no tienen ninguna impresión que la estampilla. Se le podía poner cualquier estampilla. Es correcto. En Perú también habían a esas tarjetas así que dicen Correo del Perú, tarjeta postal. ¿Cómo? En Perú también hay de ese tipo que dice Correo Perú, tarjeta postal. Claro. Sin estampilla. Sí, es una tarjeta o un sobre que hecho por el correo, que no Claro, tiene un pero carácter es una postal. tarjeta postal, eso no es entero. Quería hacer una pregunta, volviendo un poquito a los enteros de Costa Rica, los de uso oficial. Vi que hay muchos que son Ministerio de Hacienda al señor telegrafista. ¿Ustedes tienen noticias de cómo funcionaba eso? ¿Por qué le mandaban tantos a un señor telegrafista? ¿Cómo era? ¿Qué iba adentro? ¿Cuál era el objeto? Un mensaje para ti. Sí, era un mensaje para el telegrafista para que después él enviara un telégrafo. Por lo general eso se usaba para enviar información no sé, información oficial de planillas o de personas, ese tipo de información, y por eso es que, incluso por eso es que se imprimía en el sobre de una vez ya eso. Existen con eso y existen sin eso, ¿verdad? También es importante mencionarlo. Existen con el... Sí. Pero vi que había muchos de esos, o sea que era muy específico. La gran mayoría sí están enviados al señor telegrafista, dice. Perfecto. Toda la razón. Adelante. ¿Puedo hacer una pregunta? Sobre el sello, el sobre que tiene el sello a la izquierda. Debido a que el tamaño del sobre también es distinto, ¿se puede tomar como que es una prueba de impresión? ¿El impresor intentó eso? Probablemente, esa es una de las hipótesis más fuertes. Todavía no tenemos, digamos, una respuesta definitiva. ¿Por qué se hizo así? Claramente es una prueba porque es la misma indicia, o sea, es el mismo dado utilizado solamente en otro lugar. Pudo haber sido un pedazo de papel, pudo haber sido, como vieron ustedes, un pedazo de cartón, que en ese caso se utilizó en un sobre, probablemente para verlo en un sobre, ¿no? Sí. Lo interesante es que solamente existe ese.
César, ¿y eso no podía ser impreso uno por uno? Por eso hay tanta variedad de posiciones. Esa es mi teoría. Mi teoría es esa. O sea, ya después del estudio que yo hice, en donde demuestro que no hay uniformidad en cuanto a la posición de la indicia respecto al sobre, en una imprenta manual iban bajando, iban poniendo, iban bajando. Mi opinión es que eso era uno por uno. No era que en planchas de sobres o algo así. Con sobre armado. Con sobre armado. Sí, exactamente. César, una consulta. Sí, Betty. La tarifa para las bajas que nos presentaste, ¿es la misma que para el correo normal? Se utilizaba un valor menor. Se utilizaba, bueno, por aquí tenía la información, pero ese era el porte internacional de impresos, 4 céntimos. Para impresos. A lo interno, pues, se utilizaba una tarifa menor, porque no se conocen usos internos, sino que solamente era para enviar correspondencia al exterior, o para enviar impresos, perdón, para enviar impresos al exterior. A lo interno me imagino que lo resolvían de otra manera, ¿no? Pero solamente se conoce uso externo. Okay, gracias. César, una preguntita. Esta tarifa de impresos, ¿hasta qué peso se podía mandar con 4 céntimos? O sea, porque si yo quisiera mandar un periódico, si quiero mandar algo más voluminoso, o sea, pero siempre pagaba lo mismo sin importar lo que estuviera mandando. Siempre pagaba lo mismo. Lo que pasa es que eso era como un papel que usted metía el impreso adentro, ¿verdad? Entonces, que usted no podía meter mucho. O sea, no era que usted podía mandar 5 libros o algo así, sino que lo único que usted podía enviar al utilizar eso era una revista, un documento. En realidad esa tarifa estaba uniformada para cualquier tipo de impreso que usted enviaba, ya sea una revista, un folleto, un boletín, cualquier cosa. César, y había un sobre que tenía una inscripción SAR. ¿Sabes qué significa? Servicio de acuse de recibo. Ah. Sí, no lo mencioné. Pensé que era la enfermedad. Dije, ¿qué tal? Sí, estamos muy sensibles con el tema ahora. No, es muy importante. Yo omití mencionarlo. Sí, era el servicio de acuse de recibo. Entonces se pagaba un extra por ese servicio. César, referente a la distinta posición del sello, también podemos interpretar que sea una diferencia de la posición del cuchillo que va a guillotinar el formato del sobre. Les puedo mostrar unas planchas que son de 1939, no sé si lo pueden ver ahí. Este sello de Rivadavia, de 10 centavos, estaba impreso en planchas que se imprimían de los dos lados porque dentro del sobre también tenía la sigla de correos y telégrafos, y podía ser que cuando se colocaba la guillotina sobre cada uno de los sobres, había un desplazamiento, eso era manual, y había un desplazamiento que hacía que cuando se pliegue, quedaban el sello de los bordes a distintas distancias. Esto sería otra interpretación que podría explicar la diferencia de la posición del sello. No, maravilloso, Alberto, excelente. Muchas gracias por el dato, voy a tomarlo en cuenta. Claro. Sí, son las dos opciones, cortar primero e imprimir o imprimir después. Plancha, después cortar. Sí, claro. Pero en los sobres, ¿cómo está impreso? ¿Hay una huella del otro lado? Sí, no. Este sobre tiene impreso dentro, cuando está plegado, o sea, en el dorso, tiene impreso en litografía offset, tiene una sigla de Correo Argentino. Lo imprimían de los dos lados y coincidía la posición de cada uno de los lados para que después que lo guillotinen quede perfecto el formato del sobre. ¿Y en el de Costa Rica? No tiene ninguna impresión. ¿No hay huella? No hay huella. Me imprimieron abierto. Bueno, puede ser. Estar abierto era difícil el registro, tal vez. Sí.
bueno, un tema más de investigación. Una pregunta sobre los diseños de Juan Mora. ¿Qué técnica es esa prueba que tenés al principio, la de color negro? Fotografía. No, las pruebas de dado. Antes. Es un cliché litográfico. Sí, un cliché litográfico. No la prueba de dado, antes. Creo que eran ensayos. ¿O cómo lo llamaste? Es lápiz y tinta china. ¿Las pruebas de color? ¿O? Sí, no, antes de las pruebas de color, de los negros. Los bocetos. Sí, eso. Sí, eran a mano con esos son únicos, ¿no? Con tinta, o sea, son pruebas hechas directamente, digamos, o sea, por el diseñador. Son piezas bellísimas, precisamente por eso, porque son obras de arte, son originales y son únicas. ¿Viene siendo el diseño definitivo o tiene cambios? Tiene algunos cambios, sobre todo en las letras, pero básicamente, digamos, lo que son los elementos del boceto son los mismos. Entonces, para los que saben de esto, ¿cómo se llamaría eso? ¿Ensayo o prueba? Son pruebas de arte, así se les llama comúnmente. Sí. Ensayo. En la página... Ensayos cuando ya están impresos. Estos son a pulso. O sea, son diseños de mano. Sí, correcto. Prueba solo se llama cuando ya tiene un diseño aprobado. Así es. Estos son diseños de mano. Eric, para ti, ensayo, tú que tienes tantas pruebas y esas cosas, ¿ensayo qué viene siendo? ¿Un diseño previo? Todo lo que está antes del diseño aprobado. Los negros de Juan Mora vienen siendo ensayo. Hay un diseño de artistas, ¿sí? Pero no prueba en ningún caso. Prueba es después del dado. Pero el ensayo también es con dados, porque, por ejemplo, en la American Banknote de varias estampillas hay el ensayo qué sé yo, pues en el caso de las primeras dentadas del Perú, que le ponían la orla, que le quitaban la orla, que la llama hasta así, hasta que al final, o sea, ensayos hasta que llega al final de la prueba que se va a imprimir. Exactamente. Cuando ya tiene la autorización, de ahí en adelante se llama prueba. Todo lo anterior es ensayo. Ensayo. Entonces, lo que dijo César estaría bien, ponerle boceto. Sí, correcto. Claro. Artista, está muy bien. Ajá. Sí. En la presentación de César, en la página en que salen las dos bocetos, ahí está el nombre del de arriba y el nombre del de abajo como son correctos. En la presentación de César, ahí está. ¿Y Costa Rica hasta qué año emitió enteros postales? Hasta el día de hoy. ¿Todavía? ¿Continúa? Ok. Se han puesto creativos. Hasta cajas para caramelo. Sí. Unas cajas plegables, bonitos. Sí. Una vez la producción de enteros postales, sobre todo en los últimos 20 años, ha sido bastante importante. Tarjetas, telegramas. Hubo una época, más o menos después de estos materiales, en los años 20, hubo dos enteros hasta los años 70. Entonces, en esa época, de los 20 a los años 70, hubo muy poca producción de enteros postales. Sin embargo, ya después de los años 80, sobre todo después de los años 90, la producción ha sido grande. Ha habido mucha tarjetas, aerogramas, sobres preporteados, etc. El año pasado. Algo que parece una fórmula telegráfica, he visto. Sí, también También lo consideran entero, ¿verdad? Telegramas. Yo tengo varios. César, ¿me recuerdas dónde se imprimieron los primeros enteros de Costa Rica? Porque eran de una calidad, son bellísimos. Esos son de Waterloo. Ah, ok, gracias. No, perdón, del American Bank. Perdón. Del American Bank. Los Waterloo fueron los segundos. Pero los primeros, con la indicia de los presidentes, fue hecha por la American Bank, ¿no? Una belleza son enteros, la verdad. Sí, mucha calidad. Sí. Otra curiosidad, ese entero postal no emitido de 15 centavos, ¿no? Que ¿hay algún registro que diga qué rate hubiese sido el 15 centavos?
No, no era una tarifa, digamos, práctica, digamos, de esa manera. Porque la tarifa interna era de 2 céntimos y al exterior era de 5. 15 eran, no sé, ni siquiera un certificado. El certificado eran... Eso es lo que iba a preguntar. Eran 20, me parece. Eran 20. O sea, no era una tarifa práctica, digamos. Era una tarifa que se hubiera podido utilizar directamente. Okay. Habría que ponerle estampillas o otra cosa. O pagar sobreprecio. Exactamente. Interesante. ¿Alguna otra pregunta para César? Muy bueno estuvo. Gracias, César. muchas gracias. Gracias, César, nuevamente. Muy lindo, muy linda charla. Linda colección. Y la primera de Postal Stationery. Creo que tenemos otra por ahí. La otra es de Ecuador, de Teddy.